TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentan Ruta Constituyente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta Constituyente, este programa que desarrollamos entre el canal de televisión de la Universidad de Concepción y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma Casa de Estudios para sostener el debate constitucional, los distintos temas que convocan a la ciudadanía en este segundo semestre de 2020. Hoy queremos hablar del Banco Central. Hay una discusión en torno a la autonomía del Banco Central, a lo conveniente o no de involucrar también esta institución de la República. El debate constitucional, tenemos muchas preguntas para nuestros invitados, pero antes tenemos que saludarlos. Vanessa Elizondo, académica del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Concepción. Vanessa, ¿cómo estás? Hola Javier, muy bien. Y también saludamos a Iván Valenzuela, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y ex-seremi de Economía. Iván, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ti, Javier, por la invitación y para conversar de un tema que es relevante en los tiempos que estamos viviendo hoy día cerca de un proceso eleccionario. Vanessa, partamos con una conversación que estábamos teniendo fuera de cámaras antes de que comenzáramos a grabar. ¿Es autónomo efectivamente el Banco Central? ¿Cuán autónomo es? Mira, la regulación que tiene actualmente, la verdad, y con el paso de los años, cada vez pareciera que nuestro Banco Central es bastante autónomo. Sin embargo, en la misma ley orgánica constitucional, hay algunos resquicios que uno podría decir, más que resquicios, algunas regulaciones que pareciera que no fuera tan autónomo como debería ser. Por ejemplo, existe en la regulación actual el derecho, el denominado derecho veto, que puede ejercer el ministro de Hacienda respecto de ciertos acuerdos que puede adoptar el Banco Central. ¿En qué consiste? En que, de partida el ministro de Hacienda puede ser invitado a cada una de las sesiones del Consejo del Banco Central. Y en esas sesiones él puede ejercer este denominado derecho a veto, que es la solicitud de que se suspenda la aplicación de un acuerdo por hasta 15 días hábiles. ¿Para qué? Para que dentro de un cierto plazo, ¿cierto?, se vuelvan a conversar sobre este acuerdo en particular que no se quiere implementar. Entonces uno podría decir, bueno, pareciera que no fuera tan independiente si el ministro puede vetar algún acuerdo, ¿ya? No obstante, se establece un contrapeso, ¿ya? ¿En qué consiste? En que la totalidad de los consejeros puedan insistir en este acuerdo, ¿ya? Y evitar esta suspensión. Un segundo aspecto que uno podría cuestionar la independencia y autonomía del Banco Central es la forma de nombramiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque quien hoy en día designa a los consejeros del Banco Central es el presidente de la República con acuerdo del Senado, ¿ya? Y ahí tendríamos nuevamente un cuestionamiento porque a todo esto la ley no establece ningún requisito de quienes pueden ser consejeros del Banco Central. Por lo tanto, podría suceder de que tuviéramos más bien un componente político en la designación del Banco Central, ¿ya? Pero ahí también se establecen ciertos contrapesos. Por ejemplo, que la renovación de los consejeros se hace por parcialidades. Un consejero cada 2 años. Por lo tanto, a lo más, un presidente de la República podría designar 2 consejeros. O sea, no alcanza a tener la mayoría de los consejeros. Entonces eso ya es una garantía. Y otra cosa, que esto se ha dado solo en la práctica, es que hoy en día todos los consejeros del Banco Central tienen un fuerte componente técnico. Son economistas reconocidos con mucha y con una sólida formación. Por lo tanto, yo podría decir hoy en día que nuestro Banco Central es bastante autónomo, ¿ya? Pero quiero hacer una salvedad de que, fíjate que recientemente, el 20 de agosto, se pasó una reforma constitucional que para mí viene a quebrar esta tradición de independencia y autonomía, ¿ya? ¿En qué consistió esta reforma constitucional? En que hoy en día el Banco Central va a poder adquirir documentos de deuda del Estado, cosa que no podía hacer antes, ¿ya? Todavía no tiene aplicación porque se tiene que modificar la ley orgánica constitucional respecto de en qué casos lo podría hacer, porque establece que tiene que ser por periodos acotados y en ciertos casos, ¿ya? Pero a mí me parece que esa es abrir un poco la puerta a que entremos a tener un Banco Central que puede ya no ser tan autónomo,
como estaba siendo el caso antes. Vanessa, y brevemente, ¿no? Quizás echemos un pie atrás y contémosle a la gente por qué es importante el Banco Central, porque lo escuchamos en las noticias o nos acordamos de él cuando suben o bajan las tasas de interés, uno tiene por concepto ya incorporado que se encarga de la regulación de la política monetaria, de mantener las aguas tranquilas en el ámbito fiscal, también porque es tan relevante esta institución y porque uno también puede anticiparse de que su inclusión o no en el debate constituyente también va a ser central. Mira, los bancos centrales son una institución muy relevante hoy en día en todos los países, ya porque, y esto también es general, su rol es velar por la estabilidad de la moneda. Vamos a traducirlo en términos simples. Básicamente, su principal rol es evitar que tengamos inflaciones, ¿ya? O tasas de inflación elevadas, porque inflación siempre vamos a tener, de hecho no es mala, el punto es que quieran la controlar, y de eso se encarga el Banco Central. Para eso tiene una serie de herramientas, y ¿por qué eso es relevante? La tasa de inflación hace que el costo de la vida se vaya encareciendo. Entonces, si nosotros tenemos una inflación muy elevada, eso va a significar que, por ejemplo, el kilo de pan que hoy día me cuesta 1.000 pesos, ya si tenemos una inflación elevada, puede ser que la semana siguiente me cueste 1.200 pesos. Claro. Al mantener la inflación controlada, nosotros evitamos eso. No va a evitar que suba el precio del kilo de pan, pero esa subida va a ser bastante controlada, no la vamos a sentir tanto. De ahí la relevancia. Y un segundo rol muy relevante que tiene el Banco Central tiene que ver con velar por la estabilidad de los pagos, ¿ya? Vale decir, regula, por ejemplo, la cantidad de dinero que circula en la economía. Para ello, y con ello, evita de que, por ejemplo, no sé, un banco, por ejemplo, yo voy a pedir mi dinero que tengo depositado, que el banco me diga, ¿sabe qué? No tengo su dinero, porque lo presté. Para eso ahí va a estar el Banco Central, para evitar, por ejemplo, este temor que se podría generar en la población de que yo voy a buscar retirar mi dinero y no está. Eso se evita con el Banco Central. También se evita, imagínate, a nivel del Estado. El Estado, por ejemplo, para pagar la deuda externa que tiene, o muchas entidades que tienen deuda externa, necesitan pagarla en moneda extranjera. Quien se encarga de regular el tema de moneda extranjera también es el Banco Central. Y esto es solamente por decir como lo más relevante de las funciones, porque tiene varias más, ¿ya? Y la última que me queda, que es bastante relevante, tiene que ver con el crédito en nuestro sistema. Quien regula el crédito en nuestro sistema también es el Banco Central. De hecho, hace algo bien importante que dijiste tú, que es regular la tasa de interés, ¿ya? Que es cuando nosotros escuchamos, ¿cierto? Que es la denominada tasa de política monetaria. Hay un informe, ¿cierto?, que se llama el IPOM. Todas esas terminologías se utilizan, ¿cierto?, cuando vemos las noticias, y eso es sumamente relevante porque tiene que ver cuánto nos va a costar, por ejemplo, a nosotros pedir un crédito, por ejemplo. Sí. Influencia todo eso. Perfecto. Con eso, claro, yo creo que podemos entrar también de lleno al debate constitucional, Iván. Tenemos que dejar adentro o afuera al Banco Central de la conversación por una nueva constitución en nuestro país. Yo creo que hoy día, efectivamente, el Banco Central está dentro de la Constitución y está estipulado en el artículo 108 y 109, ¿ya? Pero también su administración, ya la forma de operar del Banco Central está de una u otra forma supeditada a la Ley Orgánica Constitucional. Ahora, si el Banco Central queda o no queda dentro de la Constitución, que desde mi punto de vista debería quedar por el prestigio que ha tenido el Banco Central, por la dinámica que ha hecho, por los éxitos que ha tenido hoy día en el manejo de la política monetaria y principalmente por el manejo de la inflación. Es importante señalar, por ejemplo, recordar a quienes nos están viendo, ya que desde que se creó el Banco Central en el año 1925 al año 89, donde se logró una mayor autonomía de él, la inflación del país era aproximadamente promedio de un 47%. Y hoy día uno ve desde el año 89 en adelante cómo ha ido bajando la inflación del país, estando hoy día controlada en alrededor de un 3%. Y eso es producto de haber logrado una mayor autonomía en la definición de política y con ello ir controlando la inflación. Ahora, si debe quedar o no debe quedar, desde mi punto de vista debería quedar. Ahora, pero
si en esta discusión llegara a quedar fuera de la Constitución, igual tiene que tener un marco regulatorio que le va a tener que dar cierta orgánica de autonomía para que pueda seguir funcionando, para que pueda seguir operando, para que pueda seguir definiendo sus políticas monetarias con la finalidad que fue creado, efectivamente, con la finalidad de lograr la estabilidad de la moneda y lograr un normal funcionamiento tanto de los pagos internos o externos, que es lo que hace hoy día el Banco Central. Claro, Iván, yo te lo planteo también porque el Banco Central, estoy seguro que también los has escuchado, se suele tomar como ejemplo, ¿no?, a la hora de pensar, bueno, algunos indican, vamos a partir de una hoja en blanco, pero en cuestiones como el Banco Central hay una serie de caminos avanzados que no hay que echar por tierra. Entonces yo te lo planteo quizás en esos términos, ¿no? En el caso del Banco Central, no sé si tú partirías de cero, pensar en adecuaciones, aprovechar la conversación constitucional para reformular algunos elementos, pero no sé si necesariamente partir de cero. Yo no partiría de cero por la historia que tiene el Banco Central. Si uno ve, ha tenido una evolución significativa en el tiempo, desde su creación, como te podría decir, ya hasta el año 89, donde efectivamente hay un vuelco, y eso hace controlar la inflación, como decía, y controlar algunas políticas financieras del Banco Central a través de esta mayor autonomía. Por lo tanto, yo creo que este avance que ha tenido ha logrado posicionar al Banco Central, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Si uno revisa la literatura, el posicionamiento que tiene el Banco Central de Chile le da cierto prestigio ya a nivel internacional. En los rankings está muy bien rankeado, producto de este buen trabajo que se ha hecho. Por lo tanto, yo creo que hay que partir de esa historia, y te vuelvo al mismo punto. Si llegara a quedar fuera, yo creo que de una u otra forma se debe reglamentar a través de una ley que hoy día está, ¿ya? Y en base a ello seguir con la autonomía para que siga funcionando. Ahora, efectivamente se puede ir perfeccionando, porque una de las discusiones que está hoy día es que efectivamente el Banco Central no es muy autónomo, como señalaba Vanessa, porque tiene algunas condiciones que hacen a veces perderse esta autonomía. Pero si uno llega a controlar lo que ha ido avanzando, o llega a controlar algunas cosas, o mejorar algún funcionamiento del Banco Central, yo creo que la autonomía es suficiente para poder controlar lo que estaba haciendo hoy día de manera adecuada. Si uno revisa la literatura en general de los bancos centrales, todos aquellos que han logrado mayor autonomía ya han logrado de una u otra forma controlar sus políticas monetarias y también controlar la inflación, porque hay que dejarlo de una u otra forma que no dependa del gobierno de turno, porque los gobiernos de turno de una u otra forma establecen políticas de corto plazo que están ligadas al ciclo político. En cambio, el Banco Central tiene que establecer políticas que vayan de mediano y largo plazo, que abarquen más del ciclo político. Vanessa, ¿cómo observas tú el Banco Central, pero inmerso quizás en clave constituyente? Mira, yo comparto bastante lo que opina Iván. Ahora, creo, como dice Iván, que no podemos partir de una hoja en blanco en lo relativo al Banco Central. El Banco Central ha demostrado que como funciona hoy en día, funciona bastante bien. De hecho, si el país hoy en día tiene una inflación controlada, como decía Iván, es gracias al Banco Central, porque algo que nos asegura el Banco Central son políticas de largo plazo, a diferencia de lo que tenemos con los gobiernos de turno. Los gobiernos de turno tienen una política monetaria, una política fiscal que va a depender de su programa político, ¿ya? Y al tener un Banco Central autónomo, tú te abstraes de esa política de corto plazo. Entonces, de cero creo que no podemos partir. Ahora, si está o no en la Constitución, mira, finalmente hoy en día el Banco Central tiene 2 artículos en la Constitución y casi toda su regulación está en una ley orgánica constitucional. Entonces, si lo sacamos, habría que ver si esa ley orgánica va a ser modificada o no. O si esa ley orgánica constitucional solo se justifica porque estaba en la Constitución y en la Constitución se remitía a una ley que lo iba a regular. Entonces, ahí vamos a tener otro tipo de problemática. Ahora, si lo vamos a hacer con el costo que eso implica, porque pensemos que igual este es un ente regulador del mercado. Entonces, tener que venir a alterar todas las reglas del juego igual es complejo, particularmente en la situación que estamos ahora, de mucha incertidumbre. Ya el país, ¿cierto? La economía del país viene bien afectada por el tema de la pandemia. Entonces, tener que meterle más mano al sistema no me parece recomendable.
Entonces, a lo mejor por un tema de estabilidad, mantenerlo en la Constitución o no, el punto está en que, sea que esté o no en la Constitución, tenemos que dejarlo como un organismo autónomo e independiente. Yo creo que esa es la clave. Si hay un consenso con eso, yo creo que es un poco menor si está o no en la Constitución. Ya pensando además en todos los nuevos temas que se quieren meter. ¿Ya? La idea es que una Constitución sea un cuerpo normativo corto. Entonces, yo escucho cada vez más cosas que se quieren meter en la Constitución. Entonces, si en pro de tener una Constitución más corta lo sacamos, bueno, ningún problema, en la medida que se conserve esta tradición que desde el 89 ya tiene el Banco Central, porque antes efectivamente no funcionaba muy bien el Banco Central, pero a partir de la normativa, de la dinámica que se dio a partir del año 89, nuestro país ha funcionado bastante bien en lo que es en materia macroeconómica. Perfecto. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa comercial. Al regreso seguimos hablando de Banco Central y nueva constitución aquí en Ruta Constituyente. No se despegue de nuestra sintonía. Estamos presentando Ruta Constituyente. Estamos presentando Ruta Constituyente. Ya estamos de regreso aquí en Ruta Constituyente. Conversamos junto a Vanessa Elizondo e Iván Valenzuela acerca del Banco Central. Iván, estamos haciendo un ejercicio de imaginación, ¿no? Porque estamos hablando de una eventual constituyente, tienen que todavía suceder muchas cosas. ¿Tú te imaginas también, por ejemplo, un Banco Central o un consejo del Banco Central sujeto con fuerza, ponte tú, a la facultad fiscalizadora del Congreso? ¿O eso quizás sería tentatorio también de la autonomía? Yo creo que es tentatorio de la autonomía. Yo creo que hoy día el Banco Central, como está funcionando, yo soy un defensor de cómo está funcionando. Efectivamente, hay que incorporarle algunas otras cosas. A mí me gustaría, por ejemplo, un Banco Central hoy día que no solamente estuviera regulando políticas macroeconómicas a nivel del país, sino que un Banco Central pensado en el proceso de descentralización que está viviendo el país, sea también un Banco Central que esté involucrado en las políticas económicas de las regiones. Por lo tanto, desde una u otra forma, que hoy día el Banco Central esté controlado por lo que tú acabas de señalar, creo que va perdiendo cierta autonomía. Efectivamente, hay que establecerle mecanismos de regulación de información, que creo que hoy día el Banco Central lo está cumpliendo. Por ejemplo, el informe de política monetaria lo divulga o lo presenta en el Senado 4 veces al año, en marzo, junio, septiembre y diciembre, no solamente al Senado, sino que al gobierno y a toda la comunidad en general. Creo que ahí hay un buen medio de difusión y de informar qué es lo que está ocurriendo con las políticas monetarias del país. Como también el Banco Central tiene otros sistemas de comunicación que son bastante eficientes y ha logrado con ello el posicionamiento. Ahora, sí también creo que hay que establecer algunas medidas más de control que hoy día no las tiene. Por ejemplo, que el Banco Central define políticas. ¿Qué pasa si los consejeros, por ejemplo, se equivocan en las políticas y definen una política que no dio resultado? Si uno ve hoy día, eso no tiene ninguna regulación o no tiene ningún control. Creo que hoy día también hay que establecerle ciertas políticas de control a las autoridades que manejan el Banco Central. Y en ese sentido también se pueden equivocar, también pueden tener visiones distintas. Y en ese sentido creo que debemos ir avanzando en poner algunos otros controles para ir logrando un mejor funcionamiento en los próximos años del Banco Central, pero tomando toda la fortaleza que hoy día tiene ya avanzada. O sea, tú planteas mantener lo más alejado posible la dinámica partidista y del Congreso de una institución de la República como el Banco Central. Así es, porque de lo contrario va a estar ligado a políticas, valga la redundancia, del gobierno de turno. Y yo creo que hoy día las políticas tienen que definirse de largo plazo, como lo señalaba Vanessa y concordamos hace un rato. Las políticas macroeconómicas no pueden estar supeditadas a un gobierno de 4 años o un gobierno de 6 años, pensemos si se llega a cambiar en algún momento, sino que tienen que ser políticas de largo plazo que vayan afectando de una u otra forma la dinámica económica
y vayan eliminando ciertas incertidumbres. Hoy día, por ejemplo, el mundo privado espera ansiosamente los informes de política monetaria, porque a través de ello ellos están tomando decisiones y el Banco Central, a través de su reporte, está eliminando una serie de incertidumbres, y esa incertidumbre es beneficiosa para el entorno económico, para la inversión, para el empleo, para el desarrollo económico. Y en ese sentido, creo que hay que irlo limitando cada vez más. Pero esto no quiere decir que no sea controlado, que no informe. Por lo tanto, me parece bien lo que hace hoy día con el Senado, que es informar las políticas monetarias. Vanessa, te repito la pregunta, ¿no? Porque esta es una idea que se ha venido escuchando el último tiempo, también los últimos días, la posibilidad de que exista un control más explícito, más formal de parte del Congreso hacia el Consejo del Banco Central. ¿Tú también cómo lo observas esto, o bien consideras que no es el mecanismo apropiado justamente para sostener la autonomía y el control? Mira, hoy en día está la ley orgánica constitucional que efectivamente el Banco Central debe informar de sus políticas tanto al Congreso como al presidente de la República. Eso está hoy en día. Pero claramente se establece una información, no es un control explícito. Y nuevamente estoy de acuerdo con Iván, no me parece que haya un control más explícito del Congreso. Menos aún cuando estamos hablando de un tema que es sumamente técnico, ¿ya? Y nuestros congresistas se han destacado por no tener un dominio de aspectos, de todos los aspectos técnicos. Porque además en el Congreso tenemos una variedad de profesionales, de personas, y los temas que maneja el Banco Central son bastante complejos. No son temas fáciles de entender, y cada vez que tú le pones más control, limitas más la capacidad de actuación que puede tener el Banco Central, sobre todo en momentos de crisis, ciclos económicos, que a veces se requiere una respuesta muy rápida. Tanto es así que hoy en día el Banco Central es un organismo que no está sujeto a las regulaciones de los órganos públicos, ¿ya? De hecho, si le falta regulación en la ley orgánica constitucional, se rige por las normas que rigen al sector privado, precisamente porque muchas veces requiere rapidez en su uso actual. Entonces, yo no estoy para nada de acuerdo en que haya un control más explícito. Con ello no quiero decir que no deba estar sometido a control. ¿Ya? Y ahí quiero hacer un punto que estoy de acuerdo con Iván, porque hoy en día sí hay un control para que el consejero o los consejeros que se equivoquen en un acuerdo. ¿Ya? Hoy en día, ¿cuál es la sanción? A lo mejor no parece mucha sanción, es la remoción. ¿Ya? Es la remoción de ese consejero. Y incluso si, por ejemplo, un consejero tomar un acuerdo que tenga que beneficiarlos de alguna forma, ya a él o a su familia, es que algo que no se debería hacer porque también se establecen normas de incompatibilidad y de inhabilidad, pero si lo hiciera, ahí no solamente la sanción es la remoción, sino que también se debe mandar los antecedentes a los tribunales para ejercer las responsabilidades civiles o incluso penales que correspondan. Entonces hoy en día sí hay control. Entonces, ojo que uno no lo escucha, porque la verdad es que la gente que hoy en día trabaja, los consejeros hoy en día del Banco Central son bastante profesionales, son bastante técnicos. Entonces si ellos se equivocan, nuevamente se van a equivocar todos, que son cinco personas, no es más que eso, y ahí ¿cuál sería la sanción? La remoción. Y es la remoción que además por 10 años no pueden volver a ser consejeros. Por ahí va un poco la sanción, ¿ya? Y quiero ir a acotar algo, fíjate que si uno ve bancos centrales en el mundo, en todos tú ves que lo que se debe es siempre un informe, ¿ya? Sea el órgano que ejerza, digamos, al órgano legislativo, sea parlamento, sea un congreso, eso están todos, ya está con la Federal Reserve en Estados Unidos, con el sistema de Federal Reserve en Estados Unidos, está también con el Banco Europeo, Banco Central Europeo, la ciudadana de cada Unión Europea, está con el Banco Central de Inglaterra, está. Ya, eso es algo que nosotros no hemos innovado, está en todas partes y funciona así, pero algo que también destaca en todos esos ejemplos que yo he dado es la autonomía. Vale decir que tú no tienes un control férreo o explícito sobre qué hacen o dejan de hacer. Ya que ahí vamos a dejar entre paréntesis si es Estados Unidos, porque con la crisis subprime hubo una actuación un poquito distinta ahí, no hubo tanta independencia, ¿ya? Pero ahí fue una codependencia bastante positiva, dada la situación que estaba enfrentando en ese momento Estados Unidos.
Perfecto, sí, te propongo, Vanessa, que retomemos al final también algunos ejemplos internacionales, porque es bueno mirar lo que sucede en el mundo, pero le quiero pedir a Iván justamente que puntualicen algo que mencionaba antes, ¿no? Como la pertinencia regional en la toma de decisiones, la capacidad también de robustecer la estructura para que tenga una bajada también más cabal en las comunidades fuera de Santiago. Iván, ¿cómo nos podemos imaginar eso? Quizás algo que no estamos acostumbrados a escuchar, incluso que el Banco Central pueda descentralizarse como tal. Sí, por ejemplo, por poner solamente un tema, una de las informaciones que maneja el Banco Central tiene que ver con la evolución de la actividad económica. Y el Banco Central todos los meses está entregando un informe, ya que es el famoso índice de actividad económica mensual, el IMASEC, ya, y lo entrega para ver cómo va evolucionando la actividad económica dentro del país, ya, y en base a eso lo va correlacionando con el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Y eso lo va entregando en forma mensual, trimestral, semestral y anual. Si uno ve hoy día las regiones, ya estamos en el mes de agosto y la semana recién pasada se entregó, por ejemplo, el desarrollo económico de todas las regiones. Es decir, el Banco Central, en el informe de cuentas nacionales, después de 8 meses, le está diciendo a las regiones si crecieron o decrecieron. ¿Ya? Por ejemplo, le dijo a la región del Biobío, incluyendo Ñuble, que en el año 2019 tuvo una expansión de un 1,4%. Si vamos al proceso de descentralización y de una u otra forma las regiones queremos tomar decisiones autónomas, debemos tener información confiable, información verídica, información basada en ciertas metodologías. Y ahí el Banco Central efectivamente puede jugar un rol fundamental en las regiones, ¿ya? Recopilando y entregando información, siendo un ente dependiente de una u otra forma de esta gran institución que es Banco Central, pero que se dedique de una u otra forma a manejar ciertas políticas financieras o macroeconómicas desde el punto de vista de las regiones. Por ejemplo, una política agraria. Si uno ve la agricultura de Chile, ¿de dónde está involucrada? Desde la sexta región hacia el sur de Chile. Por lo tanto, perfectamente se podrían estar estableciendo políticas que vayan en favor de estas regiones para ir fortaleciendo sectores económicos de suma relevancia. Por eso creo, de una u otra forma, que sería sumamente relevante tener oficinas de los bancos centrales en las regiones para que también vayan recopilando información. Cuando tú ves, por ejemplo, ¿ya? Y vas controlando la inflación y vas tomando estas políticas monetarias para irla controlando en el tiempo, la vas tomando pensando en el gran país, pero las regiones tenemos realidades totalmente distintas. Y en ese sentido es mi planteamiento. Sí, y bueno, y esto se vuelve más sensible, ¿no? O estos cambios se vuelven más urgentes precisamente en un contexto de crisis económica. Por supuesto, me pongo de nuevo en la región del Biobío. Estamos discutiendo, o se presentó el presupuesto de la región del Biobío, ¿ya? Y cuando uno presenta un presupuesto necesita una serie de indicadores pensando en políticas públicas de reactivación económica. Hoy día pensemos en la pandemia. ¿Qué sectores económicos se han visto más alterados? ¿Ya? Comercio, turismo, industria manufacturera, agricultura, ¿qué sectores? Hoy día no tenemos información. Entonces, si queremos establecer de una u otra forma un presupuesto y pedir recursos al gobierno hoy día, cómo funciona el país, ya, ¿cómo lo hago? ¿En base a qué información? Si no tengo la actividad económica, no tengo esa información, ¿cómo hago? Ah, sabes que el año pasado me dieron 100.000 millones, este año agreguémosle el IPC. Creo que no es la forma de construir un presupuesto, por eso necesitamos información económica local. Alguien me va a decir, pero el INE tiene esa información, pero es una información desagregada, me entrega las exportaciones, me entrega ya la venta de los supermercados, me entrega el desempleo, pero es información desagregada. Entonces, creo que tenemos que tener otro tipo de información para poder definir políticas públicas. ¿Cómo vamos a enfrentar, por ejemplo, hoy día de la pandemia, el desempleo? Que el desempleo hoy día se entrega y se basa en ciertas metodologías que no muestran la realidad. Yo creo que el desempleo de la región del Biobío real es de alrededor de un 28%, y hoy día se está entregando un 10%. Entonces, vuelvo a insistir, información verídica, exacta, basada en metodología, basada en organismos técnicos, y qué mejor que usar las metodologías, la experiencia, el comportamiento técnico y todo lo que ha manejado muy bien el Banco Central para poderlo tener en regiones.
Sí, Vanessa, y para cerrar, miremos el mundo. Ahora ya salimos de la mirada de nuestro país. ¿Cuáles son los ejemplos, cuáles son los puntos que tú destacarías del exterior, que tú dices, bueno, quizás por aquí hay un camino posible, esto es lo que podríamos incorporar, pensando también en el fortalecimiento de nuestra institución? Mira, en general, la institucionalidad actual del Banco Central recoge los mejores ejemplos que están en el mundo. De hecho, cómo funciona, o sea, yo hice mi magíster en economía en Estados Unidos, entonces yo manejaba muy bien cómo funcionaba el Banco Central de Estados Unidos. Y cuando tengo que bajar esto para mis estudiantes de Chile, me di cuenta que era básicamente la misma normativa, solamente que bajaba un poco a la realidad chilena, las mismas facultades, la misma autonomía, el mismo control del Congreso, o sea, básicamente era lo mismo. Quizás la única diferencia es que en Estados Unidos es un sistema de bancos centrales y que ahí el componente es mixto, es público y es privado. Quienes tienen o quienes poseen el capital de estos sistemas de bancos centrales son los bancos privados, ¿ya? Ellos son los que pusieron el capital inicialmente, y el componente público es como digamos, el directorio que equivaldría a nuestro consejo del banco, ¿ya? Entonces, si uno lo miramos, es lo mismo, ¿ya? En una economía que es gigantesca, por lo tanto, queremos tomar ese ejemplo porque es una economía gigantesca, donde ellos tienen controlado lo que es el tema de la inflación, ¿ya? Y de hecho se tomaron también tarde, pero se tomaron medidas también a propósito de la crisis subprime, en el año 2008-2009. Entonces, es un muy buen ejemplo, y cuando uno mira la regulación es muy, pero muy parecida, ¿ya? Y luego, si uno vamos a ver ejemplo también, bueno, son el Banco Central de la Unión Europea. Y ahí también encontramos una similitud que de hecho yo estuve revisando como para esta entrevista, y fíjate que también, o sea, no tenemos nada que envidiarle a los bancos centrales de afuera, los más grandes, los más reconocidos. Pensemos que la Unión Europea es otra economía gigantesca, y son los mismos objetivos, las mismas herramientas, entonces no hay mayores diferencias. Y acá quiero aprovechar de hacer un ejemplo que por curiosidad me metí a ver la regulación del Banco Central en Venezuela, ¿ya? Donde hay un problema con la inflación. Y fíjate que ellos tienen el Banco Central en su constitución. Y si uno mira la regulación que tiene la constitución, es exactamente igual a la idea que hay acá en Chile. ¿Dónde está el problema? En la bajada, ¿ya? En el fondo, vale decir quiénes están, o más bien en la independencia de quienes toman las decisiones en el Banco Central de Venezuela. Porque si uno mira las políticas que se han implementado para tratar de paliar un poco la hiperinflación que hay en Venezuela, han venido del Ejecutivo. Entonces tú ahí notas que ahí hay un serio problema de independencia. Por lo tanto, si uno quiere ver, me parece excelente la idea de Iván, de si algo tenemos que mejorar en el Banco Central, es que quizás tenga más información, mayores estadísticas desagregadas a nivel de regiones. Porque efectivamente cuando tú buscas información, está todo a nivel agregado nacional, donde si tú tienes que más la mitad de la población está en la región metropolitana, obviamente esa información es representativa más bien de la región metropolitana, pero no necesariamente representativa, por ejemplo, de lo que pasa en el norte, donde la principal actividad económica es la minería, no tiene que ver con, por ejemplo, de la sexta a la octava región, donde una de las principales industrias es la agricultura. Entonces ahí tú notas que falta esa bajada. No sé si es necesario que tengamos una sede del Banco Central en regiones, pero sí a lo mejor con que se dediquen a subir, a extraer, a recopilar información desde las regiones, precisamente para lo que dice Iván, para tener mejores políticas públicas a nivel regional, sobre todo pensando en hacia dónde está caminando el país, por ejemplo, con una elección de gobernadores, que si bien no tienen muchas facultades, que hay otro nuevamente un problema, puede ser que por la discusión constituyente queramos tener algo con unos gobernadores con mayor peso, pero para ello también necesitamos darle herramientas de información para que tomen las decisiones correctas. Si no, vamos a seguir en el mismo centralismo ya que tenemos hoy en día. Sí, yo solamente retomar, si me permite Javier, retomar lo que dice de Venezuela. Efectivamente está en la Constitución, pero la diferencia es que nosotros tenemos una ley orgánica constitucional que es distinta, que funciona de manera distinta. Ahora,
Yo lo único que podría decir que el Banco Central no tuvo un buen rol podría ser en el manejo de la crisis subprime 2008-2009, ahí hubo una problemática, pero eso tiene que ver con coordinaciones que debe tener el gobierno central con el gobierno de turno, y en esas coordinaciones hubieron algunos inconvenientes de manejo de esa crisis en ese momento, que yo lo único que podría estar diciendo, pero también vuelvo al punto, ya que la bajada regional es sumamente importante porque nuestro país es muy disperso. En el norte mucha minería, en el centro agricultura y en el sur de Chile también, y tenemos otros sectores. Y las políticas no necesariamente tienen que tomarse en Santiago, sino tienen que ser pensadas desde las regiones. Pero también se debe tener un control un poco mayor, principalmente en el Consejo del Banco Central, como decía anteriormente. No puede ser, nosotros confiamos en los consejeros y su historia nos ha dado buenas políticas, pero también podrían equivocarse en algún momento y eso tiene una repercusión en la economía tremenda, y eso hoy día no está sancionado. Es decir, lo único que, como señalaba Vanessa, es la remoción, pero es suficiente la remoción donde quedó la debacle en el sistema económico. Entonces ahí hay que poner un poquito más de control. Como también creo que es sumamente relevante, y hoy día con políticas de género, si uno analiza los 5 consejeros que están en el Banco Central, hay 4 hombres y una mujer. Yo creo que también ahí hay que avanzar en políticas de género. Y lo otro que creo que es sumamente relevante es ir involucrando distintos pensamientos económicos dentro del Banco Central. Si uno analiza los consejeros del Banco Central, normalmente la formación económica que ellos tienen de buen nivel, pero su modelo, su formación económica es muy similar. Entonces yo creo que también hay que ponerle un poquito más de transversalidad para definir ciertas políticas económicas que vayan en favor de todos los chilenos. Nos quedamos entonces con esa reflexión. Iván Valenzuela, muchas gracias por acompañarnos aquí en este capítulo de Ruta Constituyente. Gracias a ustedes. Y también agradecemos a Vanessa Elizondo por haber aceptado nuestra invitación y por esta clase express de Banco Central a través de TVU. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan semana a semana aquí en Ruta Constituyente. Recuerde que todos los capítulos de nuestro programa se encuentran alojados en tvu.cl. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Hasta pronto. TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentaron Ruta Constituyente.